Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud con el Dr. Nepomuceno Mejía. Saludos, amables televidentes. Gracias por permitirnos una nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Esta semana vamos a conversar acerca de un verdadero problema que afecta a la población y que crea mucha sintomatología. Y nos referimos a cómo debemos de cuidar nuestra salud digestiva. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con la doctora Luz Mota, quien es médico gastroenterólogo, miembro del equipo de gastroenterología del Hospital General de la Plaza de la Salud, a propósito de conversar sobre un tema muy importante que afecta a gran parte de la población y nos referimos a la salud digestiva. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Cuando hablamos de salud digestiva, ¿a qué nos referimos? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué tan frecuente es en la población? Bueno, cuando hablamos de salud digestiva, se trata de llevar un buen estilo de vida, tanto en la alimentación, hacer ejercicios y sobre todo también tener en cuenta la prevención de enfermedades. Hacer a tiempo chequeos preventivos que nos evitarían en un futuro padecer de alguna enfermedad como por ejemplo el cáncer de colon, que Correcto. se puede prevenir a través de un estudio de colonoscopia a tiempo. Una pregunta, doctora, conversando con relación a eso. ¿Qué tan frecuente es en su consulta esa sintomatología que hace que ustedes tengan que ponerle atención a los pacientes y tratar de identificar, prevenir o mejorar esa condición que tienen? Bueno, a la consulta llegan muchos pacientes aquejándose de afectaciones de la vía digestivas, muchos con síntomas sugestivos de enfermedad gástrica, se quejan de acidez, digestión lenta. Algunos tienen también síntomas, por ejemplo, que vienen con diarreas que son intermitentes, dolor abdominal recurrente, que nos alertan y son signos que debemos de buscar si hay un síndrome de intestino irritable o si puede haber, por ejemplo, alguna enfermedad inflamatoria intestinal, que la envergadura de estos casos es mucho mayor para mucha implicación hacia la salud del paciente. Es muy frecuente la presencia de sintomatología en la población que pasa desapercibida, que no procura ayuda y que tiene esos síntomas, y que mucho de esto perfectamente se puede mejorar y prevenir, como usted mencionó anteriormente, haciendo un cambio en los hábitos de alimentación y todo lo demás. ¿Qué pasa con esto de que la población tiende a no ponerle tanta atención hasta que los síntomas son ya muy recurrentes, muy fuertes? Sí, el cuerpo siempre da signos de alarmas y debemos de tenerlos en cuenta, no automedicarnos cuando tenemos alguna sintomatología. Por ejemplo, pacientes que tienen cambios en el patrón evacuatorio, ya eso es un signo para tenerlo en cuenta. Si hay presencia de sangre en las heces, también si hay un dolor abdominal persistente, debemos de buscar ayuda a tiempo, tomar en cuenta si hay historia familiar con alguna enfermedad de vía digestiva, por ejemplo, si hay historia de cáncer en la familia, historia de enfermedad intestinal inflamatoria, entonces ahí se es más propenso a padecer de este tipo de enfermedad. Sí, mantener una buena alimentación es muy importante, equilibrada en carbohidratos, proteínas,
frutas y grasas. Sí, tomar en cuenta no abusar de las grasas saturadas, tener una dieta rica en fibra, que esto nos va a ayudar a prevenir enfermedades como cáncer de colon. Hay estudios que también dicen que la ingesta rica en fibra nos ayuda a prevenir una enfermedad, por ejemplo, de Crohn. Hay algunos estudios que también lo dicen. Y hacer ejercicio también, tener una buena actividad física. ¿Cómo anda el tema del estreñimiento? No tener un patrón evacuatorio normal en la población. ¿Es frecuente? ¿Se puede prevenir? ¿Se puede mejorar? Es bastante frecuente, sobre todo en las mujeres. Sí. Se puede prevenir ingiriendo una cantidad adecuada de fibras por día, unas 4 a 5 porciones por día, tomar agua y hacer ejercicio. ¿Cómo anda el tema de la alimentación específico? Se habla mucho hoy en día de utilizar sustancias como son los probióticos, los prebióticos. ¿Qué tiene todo esto que ver en la salud digestiva a nivel intestinal? Es sumamente importante. Realmente el tema de la microbiota intestinal se le ha dado una importancia muy relevante en los últimos años. Incluso se habla de que la alteración en la microbiota nos puede llevar a padecer de enfermedad intestinal inflamatoria. Una pregunta, ¿qué es la microbiota para la población? La microbiota es el conjunto de bacterias, hongos, virus, parásitos que forman parte normal de nuestra flora intestinal. Y debe de haber un equilibrio en ella, porque cuando este equilibrio se rompe, entonces empiezan a aparecer. O sea que son importantes todas estas bacterias y virus. Sumamente importantes, sumamente importantes. ¿Qué impacto tienen en el organismo? ¿A qué contribuyen? ¿Cómo se involucran? ¿Cómo benefician que ese equilibrio se mantenga? Sí, eso ayuda a mantener una buena digestión. Muy bien. Cuando ese equilibrio se rompe, entonces empiezan los procesos inflamatorios a nivel del intestino y eso ayuda a que se activen sustancias, nuestro sistema inmunológico se altere y vengan enfermedades que puedan tener una repercusión importante en nuestra salud. ¿Cómo se mantiene y cómo se utilizan los alimentos y qué tipo de alimentos se utilizan para contribuir a que se pueda mantener este equilibrio? Sobre todo la dieta rica en fibra. Sí. Nos va a ayudar bastante, que muchas son prebióticos que favorecen a nuestra flora intestinal. Y también, claro, ya tenemos a disponibilidad los probióticos que vienen en preparados farmacéuticos que ayudan también a mantener. ¿Es recomendable que la población utilice esto y que lo pueda involucrar en su régimen de alimentación diaria? Sí, es importante. ¿Cómo lo consiguen? ¿Qué alimentos tienen estas sustancias que contribuyen y ayudan a que pueda estar saludable? Sí, en las verduras, las frutas, miel, o sea, tenemos un sinnúmero de alimentos que podemos conseguir. ¿Cuáles serían recomendaciones, doctora, para la población de manera saludable para que esa salud digestiva, valga la redundancia, se mantenga, se prevenga y que de una manera enfocada y dirigida para evitar que ocurra toda esta sintomatología que es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos, que pasa desapercibida, que muchos pacientes no le ponen atención y que solo procuran asistencia médica cuando ya hay un proceso en evolución? Bien, debemos de comer sano, eso es una de las cosas básicas, hacer ejercicio, evitar el tabaquismo, que se asocia con diferentes tipos de cáncer, el de colon, páncreas, también favorece a enfermedad de Crohn. El consumo de alcohol, limitarlo lo más posible para así evitar afectar nuestro hígado. Hacer rutinas diarias de ejercicio. También hacer nuestros chequeos preventivos. O sea, a partir de los 40, 45 años, acudir al gastroenterólogo para hacer el chequeo preventivo de cáncer de colon. No automedicarnos porque podemos solapar
alguna enfermedad y entonces cuando queramos buscar ayuda, pues sea un poco tarde. Entonces, no automedicarnos. Se ve mucho en la población que usan, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos para algún tipo de dolor y pueden desarrollar úlcera, gastritis. Entonces, tenemos que evitar ese tipo de situaciones. Recomendación a la clase médica y a la población en sentido general de cuándo procurar asistencia. Cuando tengamos, por ejemplo, algún síntoma de manera persistente, entonces no vayamos a la farmacia y comprar algún medicamento sin prescripción médica. Debemos de buscar ayuda médica porque el cuerpo da signos de alarma. Entonces, si buscamos ayuda a tiempo, pues podemos encontrar una solución a tiempo también. Muy bien, doctora, gracias por valiosa e importante información y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con la doctora Luz Mota, quien es médico gastroenterólogo, miembro del equipo de gastroenterología del Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca de un tema muy importante que nos afecta prácticamente a una parte importante de la población y nos referimos a todas las medidas, acciones, estilos de vida que debemos de adoptar para mantener la salud digestiva en su mejor estado. Que esto nos permite poder prevenir y evitar futuras complicaciones a nivel del tubo digestivo, órgano importante compuesto por diferentes áreas, tanto el tubo digestivo alto como el tubo digestivo bajo, que tiene un impacto en la salud de manera importante, sobre todo tener esa flora intestinal saludable que nos permita mantener una inmunidad fuerte y nos permita evitar futuras enfermedades. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Lucía Bayona, quien es médico gastroenteróloga, gerente del Departamento de Gastroenterología del Hospital General de la Plaza de la Salud, a propósito de un tema muy importante y nos referimos a la enfermedad inflamatoria intestinal, a propósito de la conmemoración del Día Mundial de esta enfermedad. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿a qué nos referimos? La enfermedad inflamatoria intestinal es una gama amplia de enfermedades. Hay enfermedades inflamatorias o gastroenteritis inflamatorias que no necesariamente son crónicas, sino pueden ser agudas, circunscritas a procesos infecciosos, parasitarios o de radioterapia. Pero cuando hablamos de enfermedad inflamatoria de origen crónico, nos enfocamos básicamente en dos enfermedades que son las más estudiadas, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que son etiologías de causas desconocidas que tienen periodos de remisión y exacerbación y lamentablemente es una enfermedad crónica. Significa que tiene control más no cura. ¿Cómo hacemos el abordaje de esta enfermedad y cómo hacemos la diferenciación entre una y otra? Ok. La enfermedad inflamatoria, cuando hablamos de colitis ulcerativa, su manifestación más frecuente es la diarrea, sobre todo la diarrea con sangre, también pudiera aparecer dolor. La colitis ulcerativa afecta básicamente el colon. El Crohn es una enfermedad que afecta otras áreas, pero igualmente la colitis ulcerativa también puede tener
afectación fuera del intestino. O sea, el paciente puede tener artritis, puede tener problemas hepáticos, puede tener problemas oculares. Pudieran debutar con uno de ellos y tener la colitis ulcerativa de base. Pero la característica típica es la diarrea con sangre y a veces con moco. Si es a edad temprana, son niños que van a tener falta de crecimiento o pérdida de peso. ¿Qué tan frecuentes son estas condiciones en la población adulta, pediátrica? Ok. Recientemente hubo una reunión que se llama la PANCO. Hicimos el congreso aquí en Punta Cana. Muy bien. Realmente, en cuanto a la epidemiología en nuestro país y en lo que es Latinoamérica, todavía no está bien descrita. Sí se está evidenciando, sin lugar a duda, un crecimiento importante en cualquier etapa de la vida. O sea, es llamativo cómo han aumentado el número de casos. Hay diferentes, en el sentido de que en unos sitios es más frecuente la colitis ulcerativa, en otros sitios es más frecuente el Crohn. Por ejemplo, en Brasil, paradójicamente es más frecuente la enfermedad de Crohn que en el resto de Latinoamérica, que es más frecuente la colitis ulcerativa, en donde hay pocos datos, porque la realidad es que tenemos pocos datos en sentido general para América Latina para saber realmente qué cantidad tenemos. Pero sí, de lo que se está seguro es de que ha habido un incremento importante en la aparición de estas entidades o estas patologías. Muy bien, al principio de la conversación, doctor, usted mencionó que estas patologías eran de etiología desconocida, pero que sí tenían una influencia por diferentes factores y diferentes causas que la provocan. ¿De qué estamos hablando? Hay un término que se está utilizando mucho ahora que se llama esposoma. Esposoma es el medio ambiente en el cual pudiera desarrollarse una enfermedad. En cuanto a la colitis ulcerativa y Crohn, el ambiente junto con la microbiota, que es mi capacidad intestinal para defenderme, está alterada. Por lo tanto, pudiera tener un campo propicio para desarrollar, aparte de que posiblemente hay una entidad genética que me predispone también a tener eso, y otra parte es la alimentación. Realmente es la conjugación de muchos factores, como bien lo ha dicho, que es el ambiente, la genética, la microbiota y la alimentación. Convergen todos y en un individuo en específico pudiera desarrollar estas enfermedades. No hay una causa específica, sí cada día se identifica más esta simbiosis entre estos aspectos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, sin lugar a dudas, tiene varias formas, pero el principal es a través de estudios endoscópicos en los cuales podemos evidenciar alteraciones de la mucosa colónica o de intestino delgado, depende de cuál ha sido la afectación y la enfermedad, y así tomar biopsias para determinar si es colitis ulcerativa, si es un Crohn o es una entidad que está entre las dos, que es la colitis inespecífica, que también ocupa un marco importante porque no nos define si es una o si es otra y le crea tanto al paciente como al médico la duda de cómo abordar este paciente desde el punto de vista terapéutico. Muy bien, quiero volver a retomar conceptos mencionados por usted y creo que vale que profundicemos un poquito. Hablamos de microbiota, hablamos de toda la salud que debe tener el tubo digestivo por los múltiples factores que se involucran. Por lo tanto, debemos de poner sobre la mesa el concepto de flora intestinal y creo que debemos de mencionar el tema de disbiosis. ¿Cómo se involucra todo esto y cuál sería el enfoque que debemos de tener con los pacientes para poder trabajar con todos estos conceptos? Sí, estos son conceptos muy novedosos que cada día están más en los temas de salud, no solamente digestiva, sino en toda nuestra salud cerebral, cardíaca, en todo sentido. De pronto el tubo digestivo, disculpe que le interrumpa, toma un papel protagónico en todo lo que es el equilibrio en el organismo y en la función es impresionante cómo se ha demostrado
que el estómago tiene tantas neuronas o más que la misma columna. Así es. O sea que realmente juega un papel importante, aparte que también tiene un papel fundamental en lo que es la defensa de nuestro tema organismo. De la inmunidad. De la inmunidad, correcto. La microbiota es la cantidad de bacterias, virus, hongos que conviven de manera armónica y me mantienen estable, mi organismo funcionando de manera correcta. Eso está afectado por muchos sistemas, por muchas cosas. Por ejemplo, cuando tomamos antibióticos, alteramos nuestra microbiota. Cuando consumimos alimentos excesivamente procesados, puede alterar mi microbiota. Cuando me afecta un proceso viral, no importa el que sea, también puede alterar mi microbiota. O sea que son muchas cosas las que juegan un papel. La disbiosis es algo relativo, se está tratando de segmentar qué es una cosa y qué es la otra. Todavía no se llega a un acuerdo relativo, pero la disbiosis es cuando yo no puedo regular de manera adecuada el mantener una microbiota estable, organizada. Y ahora mismo lo que se está es tratando de enfocar en como reorganizar, como bien dijo el doctor, la flora intestinal. Pero hay que saber cuál es la normal y cuál es la no normal y cómo mi organismo reacciona frente a ella. En vista de que todavía hay algunos conceptos que no están 100% definidos y claros y no sabemos cómo regular esto, ¿cuál es la recomendación saludable en cuanto a los estilos de vida, a los regímenes de alimentación que la población debe tener en procura de mantener ese equilibrio, de que pueda haber un funcionamiento lo más adecuado posible? Sí, ese es un mensaje muy importante que tenemos todos los médicos y todo el que trabaja en salud de reiterar día tras día. Cada día se demuestra más que si cambiamos la forma del estilo de vida y sobre todo de alimentación, muy probablemente tendremos un organismo más saludable. Cuando hablamos de recomendaciones, se trata de estimular a las personas a evitar consumo de alimentos altamente procesados. Evitar al máximo lo que son harinas y todo lo que implica, porque es un alimento altamente procesado, al igual que los cárnicos en embutidos, que son muy procesados. Tratar de ir más a lo que es la alimentación natural, o sea, lo que trae la tierra, y en combinación sin duda alguna con las proteínas, que son parte fundamental de nuestra nutrición. Evitar al máximo los suplementos que no necesariamente aportan, depende si yo tengo esa necesidad, los tendría, pero mucha gente tiende a consumir suplementos sin saber si realmente los necesita. En cuanto a las enfermedades inflamatorias, sí hay realmente déficit de algunos nutrientes, pero para eso estamos nosotros, para investigar cuál es el que le falta y de esa manera suplirlo, no de manera general dar ese tipo de suplementos. Y en relación a las enfermedades inflamatorias, antes había muchos mitos de qué comer, qué no comer. El principio sigue siendo el mismo, evitar alimentos altamente procesados. De hecho, una de las teorías que se tiene de que por qué hay tanta enfermedad inflamatoria ahora es justamente esa, es el exceso de consumo de alimentos altamente procesados. Obviamente tener actividad física es siempre un elemento fundamental, y el consumo de agua, el sueño adecuado, todo eso forma parte de lo que es un estilo de vida saludable. Muy bien, doctora, importante información. Para finalizar, recomendación, consejo a la clase médica y a la población en sentido general de qué hacer, qué evitar y cómo debemos de enfocar estas condiciones. Sí, dentro de los consensos, lo que más se habla, cuando uno habla de consenso, es cuando muchos especialistas de muy alto nivel se reúnen y concluyen. Lo más importante es la educación y la difusión de que estas enfermedades sí son frecuentes y que tienen puntos de alarma. Un punto de alarma es cuando tenemos diarreas frecuentes, cuando tenemos evacuaciones con sangre, cuando hay pérdida de peso de causa desconocida o cuando los niños no tienen un crecimiento adecuado. En nuestro país nosotros vemos con mucha frecuencia el hecho de que las personas dicen que viven con parásitos, amebas a repetición,
muy probablemente lo que traduce detrás de esto es que hay un organismo que no se está defendiendo adecuadamente porque tiene una enfermedad de base. Deben asistir al médico, debemos hacer más campañas de difusión en relación a la existencia y la prevalencia en nuestro medio de estas enfermedades, y que acudan a los médicos para no darle larga al diagnóstico. Un diagnóstico temprano en este tipo de enfermedades ayuda a que la evolución sea menos mala, porque lamentablemente generalmente los recibimos en etapa tardía y la evolución es bastante tórpida y muy triste en muchos pacientes. No es imposible vivir con esta enfermedad, es posible, se puede controlar, claro que se puede controlar de la mano de los médicos que manejan estas condiciones. Muchísimas gracias, doctora Bayona, por tan importante y valiosa información. Y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con la doctora Lucía Bayona, quien es médico gastroenteróloga, gerente del Departamento de Gastroenterología del Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca de una condición importantísima que afecta a la salud de la población, como es la enfermedad inflamatoria intestinal. Todas las medidas, recomendaciones, estilos de vida saludables que permite mantener esa salud digestiva en una condición óptima, que a través de esto podemos mejorar nuestra calidad de vida. Así que vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerden conectar con nosotros a través de nuestra plataforma www.hgps.org.do y a través de nuestro canal de YouTube Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos.